Ok, la palabra para hoy es Lucas capítulo 9, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Título de la prédica es La paciencia del Hijo del Hombre. Así que vamos a leer todos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de sus santos ángeles. Por esto dice, pero esto os digo la verdad. Hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es que esta es una cita completamente vista desde el punto de vista de Lucas. ¿Sí? Lucas está mirando y nosotros hemos leído muchas veces Mateo. Mateo capítulo 16 también es como la misma escena, pero también no dice exactamente ni con las mismas palabras, sino que tomó lo que Lucas, como gentil que no era judío, también recibió el testimonio de los hermanos. Entonces hay testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas y aún de Juan. Hay un acontecimiento que es importante en los cuatro, y es que esto lo dijo después de haber multiplicado el pan. Entonces cuando multiplicó el pan, mucha gente lo seguía. Entonces, ¿cómo lo seguía? Entonces aquí en Lucas está, por eso usted un poquitico antes está diciendo de la misión que tenían cuando los llamó, y un poquitico antes entonces está diciendo también, capítulo 9, está diciendo que fue al endemoniado gadareno, y luego también la hija de Jairo, y también un poquitico antes la misión de los 12 y la alimentación de los 5,000, la muerte de Juan el Bautista, y después de la alimentación de los 5,000, cuando mucha gente lo siguió, entonces él hizo la pregunta, porque mucha gente lo seguía. Es que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos para que creyeran que Jesús es el Cristo, y para que creyendo también crean que es el Hijo de Dios, y para que creyendo también tengan vida en su nombre. Entonces ellos, como discípulos, también necesitaba a Jesús como probar qué es lo que han creído de mí. O sea, mucha gente me sigue y cree en mí, y les preguntó: oye, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dice que soy? Entonces ellos dijeron: no, como ellos tenían que salir a muchas partes a predicar, ¿no? Jesús los envió, por eso está la misión de los 12, y muchos iban a predicar. Entonces, ¿qué predicaban? Entonces él les mandó: vayan y prediquen el reino de Dios. Usted lee un poquitico antes. Entonces la misión de los 12 es que vayan y prediquen que el reino de Dios, el reino de Dios, y sanaban a los enfermos. Así comienza el capítulo 9. Entonces ellos iban por todas partes y predicaban el reino de Dios, y ellos sanaban a los enfermos. Imagínense cómo preguntarían, harían preguntas acerca de él, ¿no? ¿Y quién es? Pero que no, es que el Mesías llegó al reino de Dios, llegó el Mesías, estamos esperando el Mesías, ya está aquí. Sin embargo, les hace una pregunta después que fueron, y ellos llevan esa misión de ir a predicar el reino y sanar a los enfermos. Pues, ¿será que no tenían preguntas? Tenían preguntas. Pero Jesús también tenía pregunta: ¿quién dice que soy yo? Es que para comprender esta prédica hay que entender que Dios es creador, y como creador dio como herencia de todas las cosas a su Hijo, es decir, lo estableció como rey. ¿Sí? Entonces, cuando decían que venga el Mesías, ellos decían: es el rey ungido que viene para salvarnos y para darnos vida. Yeshua, llegó Yeshua el Mesías, Yeshua es el Mesías.
Entonces, ¿pero qué dicen de mí? ¿Qué soy yo? ¿Cierto? Porque muchos, ¿y quién es él? Él es Yeshua. Él no decían es Jesús, porque Jesús para ellos no es nada. Era Yeshua, el Mesías. Estábamos esperando al Mesías. Y sanaban a los enfermos. Entonces la gente, uy, eso llamaba mucho. Jesús no podía estar en todas partes, pero ellos sí cumplían la misión de ir y llevar el reino de los cielos, anunciar que el reino de los cielos ya está cerca, y hacían señales y sanaban. Ellos sanaban a la gente por mandato, por obediencia de Yeshua, del Mesías. ¿Cómo así? Es que llegó y nos dijo que oráramos por los... Entonces mucha gente quería verlo. Entonces, como él no podía estar en todas partes, preguntaba, bueno, pero ustedes cuando sanan de toda esta gente y todo esto, ¿qué pasó? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué soy yo? Entonces, no, hay unos que dicen que tú eres Juan el Bautista, otros, no, que tú eres Elías, otros tenían muchas, tú eres el profeta. Entonces, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿El Cristo qué quiere decir? El rey, el que es ungido como rey, el que viene ungido como rey para salvarnos. Ellos estaban esperando un Mesías, ellos estaban esperando el rey, ellos estaban esperando un rey que los salvara y que les diera lo que ellos están encontrando, la sabiduría, el conocimiento de su creador. Es que nosotros no comprendemos que cuando ellos estaban en ese momento, en ese momento, digámoslo así, que Jesús está ante ellos creen en Dios, no Jehová, no están, Jehová para ellos no es nada, yo les he dicho ya. Ellos creen, ellos creen en Elohim, el creador, que también es rey. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Entonces, versículo, ustedes leen, leanlo todo si quieren, pero voy a cortar mucho, ¿no? Voy a cortar mucho. Capítulo 43, versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. ¿Sí? Tu creador. Lo que pasa es que nosotros pensamos que como Dios, como que creó todas las cosas, otros ni siquiera creen que Dios es el creador, creen en la evolución. Pero Él es el que se revela a este pueblo, a Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, y ellos creen que Dios es el creador de todas las cosas. Es más, cuando están haciendo la oración, el Shema quiere decir, la oración quiere decir que el Señor, el Rey, ¿sí? Dios mío, Rey mío, ¿sí? Dicen Creador mío, Rey, ¿sí? Siempre están diciendo que tú eres el Rey. Lo establecieron como Rey, o sea, Dios dijo, yo quiero ser su Rey. Capítulo 43, versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. ¿Sí? Vuestro rey. Dios es vuestro rey. O sea, ellos pidieron que les diera rey una vez porque como había reyes, estaba el rey, el rey de Egipto, y muchos tenían sus reyes. Entonces Israel dijo, yo quiero tener mi rey. Dios les decía, yo soy vuestro rey, yo los mando. No, denos un rey. Entonces les dio a Saúl. Ese que era grande y lindo, todo el mundo decía, qué rey, ¿no? Pero era cobarde. Mientras que luego, entonces dijo, voy a ungir uno como rey, que sea uno que tenga el corazón como el mío. Entonces ungió a David. David tenía el corazón como de pastor, ¿sí? Tenía un corazón muy parecido al del rey, Dios rey, ¿sí? Entonces ellos vivían en esa época de gloria cuando estaba el rey David. Cuando vino Jesús estaban esperando a un rey de la simiente, de la estirpe, de la descendencia de David, ¿sí? Ellos le dicen, ven David, o el rey David, que de la descendencia vendría el Cristo, porque Dios se ha prometido que va a enviar el Cristo, un santo, un rey, otro que viene como Yeshua, un rey salvador, que les va a dar libertad y vida. Entonces estaban ellos, se por tapa, Yeshua, ¿sí? Es el Mesías, él es el Mesías, sí, yo creo que él es el Mesías, él se llama Yeshua, ¿sí? Pero yo creo que es el Mesías. Entonces estaban todos muy conmovidos y hacían las señales, y los discípulos las hacían porque pensaban, creían, aceptaban. Entonces cuando él dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Luego, ¿a usted no le parece extraño que después que hace esa confesión, que tú eres el Cristo, en el versículo 21, estoy leyendo nuevamente Lucas capítulo 9, versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente? ¿Qué? ¿Que no dijeran que él es el Mesías? No. Mire, luego cuando él dijo, les voy a decir una cosa que ustedes no se la pueden decir a nadie. Lo que les voy a decir no se lo dicen a nadie. Ellos sí salían a predicar que Jesús es el Mesías. Pues de hecho, si cualquiera confesaba que era el Mesías, entonces lo mataban.
¿sí? Ellos salían por todo. ¿Quién es? No, Yeshua, el Mesías. Él es el Mesías. Sí, sí. O sea, no, lo que les digo. Encargó rigurosamente diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucita al tercer día. Eso no podían decírselo a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ahorita mucha popularidad. Había mucha gente. Entonces, si les decía esto, entonces se levantaría una cantidad de gente para no dejar que a quien ellos creían que era su rey se lo fueran a matar. Eso no pueden decir, imagínense. Entonces eran como los celotes, ¿no? No, 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 ¿cómo así que me lo van a matar? No, no, y haga señal y todo el mundo se hubiera levantado. Y en el momento de Jesús venir a entregar su vida, pues no había podido porque hubiera habido un alboroto antes de. Pero Jesús les dijo como ejemplo a sus discípulos, les dijo que es necesario que muera y resucite. Ellos no iban a comprender. Tranquilo, lo van a matar, pero él va a resucitar. Eso no lo van a entender. No van a comprender que los ancianos y todo ellos no sabían que había una confabulación para matarlo, y sobre todo de los escribas, de los fariseos, ¿sí? No, ellos no podrían comprender, y mucho menos que lo mataran y que al tercer día resucitaran. Eso se los dijo a ellos. Es necesario que yo resucite el tercer día, no se lo digan a nadie. Pero ustedes ya creen que yo soy el Cristo. Uy, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Por eso la iglesia es la iglesia del Señor Jesús, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Yeshua, el Mesías, ¿sí? Entendiendo, comprendiendo el significado de ese nombre, ¿sí? Ahora, les añadió, decía, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ustedes son discípulos que hacen todas estas señales. Ustedes quieren seguir siendo como hoy. Cuando yo muera, cuando yo resucite a los muertos, si usted quiere seguirme y ser como yo, usted tiene que negarse a sí mismo. Eso ya es algo más cercano. Cerca, más cerca, tú yo seré. Entonces nosotros nos acercamos cada vez más. Bueno, tengo que decir algo. Muchas personas que son cristianos dicen ser cristianos y les gusta la parte, ay, yo soy cristiano, sí, pero ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano verdaderamente es tomar la cruz cada día. Ser discípulo es ser cristiano. Es que nosotros no deberíamos decir que somos cristianos, sino que somos discípulos, porque nuestro Señor nos mandó fue a ser discípulos. Hoy en día la palabra discípulo se ha transformado en ser cristiano, y cristiano es la gente que va a una iglesia y se sienta y escucha y ay, tan lindo, ay, sí. Estuve en algunas iglesias donde decía, aquí se siente la presencia de Dios, y entonces colocan música que hace llorar. Y cuando van a un sitio así como este, donde no es así, dicen, ay, no, es que aquí no se siente la presencia de Dios, porque están acostumbrados a tocar la emoción, la sensación, y luego hablar de la familia, que perdone, que haga una cosa, tenga una familia, usted se ha portado mal, perdone, sí, está bien. Pero discípulo es aquel que quiere imitar a Jesús. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que anularse, como yo me estoy anulando a pretender ser como yo soy. ¿Qué es como yo soy? Jesús, estamos diciendo que Él es el Rey. La semana pasada hicimos un ejercicio, desde la semana antepasada, diciendo que usted en quién confía, cómo hace para confiar en alguien. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos fue la misericordia, ¿cierto? Primero, la misericordia es algo que viene de Dios y que nosotros no comprendemos qué es la misericordia. Como no comprendemos la misericordia, no podemos emular, no podemos proyectar, no podemos ser como Él, porque no comprendemos esa palabra, como tampoco comprendemos lo que Jesús estaba haciendo cuando les está diciendo, es necesario que yo sea esto y lo otro. Que en Mateo está diciendo, ay, Señor, tal cosa no te acontezca, le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tienes que renunciar, tienes que anularte. Si quieres seguir, tienes que anularte como me estoy anulando yo, para que comprendan que es misericordia. ¿Qué es misericordia entonces? ¿Qué sería misericordia? Uno de los aspectos de la divinidad, porque dijimos que íbamos a hablar de divinidad, ¿cierto? Porque es que muchos quieren ser cristianos, pero no quieren participar de la divinidad. Muchos aman a Jesús porque, ay, te amo, nosotros te amamos, Jesús, y hay canciones que dicen te amo, pero cuando se viene la prueba para saber si verdaderamente es discípulo al que se dice ser cristiano y no lo es, entonces finalmente se pierde. ¿Por qué? Porque no se anuló, porque no tomó su cruz cada día y lo siguió,
porque dijo que cualquiera que quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día y seguirme, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque qué aprovecha al hombre si ganara de todo el mundo y se destruyese o se perdiese a sí mismo por cuidar su vida. Mira cuántos gente que dice que es cristiana, dice yo soy cristiano, yo soy pastor, pero ama su vida, ama su gloria, no le gusta ni siquiera decir que es cristiano, mucho menos discípulo, es más, no lo proyecta. Son muy buenos para predicar, hay gente que es muy buena para predicar, pero en el transcurso de su vida no se ha visto verdaderamente si ha tenido las mismas persecuciones de Cristo, las mismas pruebas. ¿Cuál es una de las pruebas más importantes en cuanto a la misericordia de Dios que vamos a ver hoy? En cuanto a la divinidad, es la paciencia. Dios es paciente. Fíjate, hay una cosa que nosotros en la misericordia pensemos que misericordia es regalar cosas. Esta semana pasada estaba llevando con mi esposa a un sitio y vimos un edificio donde dice la divina misericordia, como casa de no sé qué, la divina misericordia. Entonces allá va la gente y le dan comida a los pobres de pronto y les dan comida. Parece que eso fuera la misericordia. Pero verdaderamente, si uno se pone a pensar verdaderamente que la misericordia de Dios es que siendo rey, siendo el dueño, tuvo la paciencia para soportar y no decir nada, siendo el rey. Imagínate Dios que le están matando a su propio hijo, Dios enviando a su hijo y él haciendo todas las señales, siendo investido de poder de lo alto para decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, pero soy vuestro Mesías y vengo a darles vida, pero no sabían, por eso él dijo no se lo digan a nadie, porque lo que me van a hacer a mí no lo van a comprender ahora. Ustedes ya saben que yo soy el Mesías. Pedro, muy bien, o sea, tú diste una revelación muy grande, yo soy el rey, pero me van a tener que van a probar si tengo esa característica de misericordia en cuanto a aguantar todo lo que se dice de mí. ¿Sí? Porque así, que Lucas, no sé si me acuerdo, capítulo 12, si no estoy mal, versículo, no me acuerdo si es 12, 14, a ver, no, se los debo. Bien. Cuando tiene la pequeña, tiene la grande. Okay. Cuando él dijo que cualquiera, no sé, espérame, ya me estoy acordando porque esto es muy importante. 12, 13. Cuando él dijo muchas señales, cuando hizo unas señales y entonces le dijeron que esto era obra del diablo, ¿sí? Que porque está Satanás en él. Es en Lucas capítulo 10, no estoy seguro. Si es 10, no. Entonces dijo, búscamelo, donde está diciendo que todo lo que digan contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Búscamelo, yo sé que lo dijo, no tengo toda la Biblia tampoco de memoria, pero sé que dijo, es que todo lo que se diga contra el Hijo del Hombre va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre fue puesto para que lo escupieran, para que lo maltrataran, porque es el Rey a quien Dios lo envió. 12. Yo sabía que era 12, pero no me acordaba bien exactamente. Gracias. Versículo 8 dice: os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre también le confesará delante de los ángeles, mas a cualquiera que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles, y todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Sí? Porque como Rey es el Hijo del Hombre y él fue puesto por Dios para que... Miren, les voy a decirles qué es esto. En mi vida de fe, ¿dónde he recibido la mayor persecución? ¿De mi familia o de la calle? No, en la propia iglesia. Muchos que me conocen de antes, en la iglesia donde pasé primero, los que me perseguían eran los mismos hermanos, ¿sí? Y entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces una vez un señor me dijo, porque fui y hablé con el pastor para comentar algo que estaba pasando y la esposa me trató mal, muy mal. Yo, mucho, si no hubiera tenido el Espíritu Santo me hubiera ido, pero yo recuerdo siempre cuando esa persona me trató tan mal que es como si alguien me hubiera metido en un frasco de aceite y no me pudiera morir, yo me movía como en cámara lenta y como que decía no le responda nada.
Solamente como que yo espera, y cuando pues se fue, yo como que reaccioné y bueno, le dije a otro hermano que también tenía una inspiración muy parecida, a un servidor, le comenté lo que me ha pasado. Me dijo, hermano, lo que pasa es que usted tiene que tener presente una cosa: si Dios lo escogió a usted como escupidero de los demás, pues acéptelo, porque a Jesús también lo escupieron. A Jesús dijo en toda clase mal, haciendo lo bueno. Y desde esa vez estaba yo apenas comenzando en mi vida de fe, y desde ahí lo único que he decidido es entender que nosotros a veces somos escupidero, que la gente dice cosas, toda clase de mal contra nosotros, mienten, nos persiguen, nos hablan. Esos son los momentos de la prueba donde nosotros sabemos si verdaderamente estamos siendo transformados a la imagen de Él. ¿Por qué? Porque Dios es creador. Y cuando dice que Dios es nuestro creador, es nuestro Dios, es nuestro Rey, quiere decir que Él constantemente nos está creando. No quiere decir que Él paró la creación, creó todo y dice que se fue a dormir ya. No. Mire, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ustedes tomen nota y para que estudien en sus reflexiones. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cierto? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Muchos quieren la salvación. Ay, Señor, gracias, nos salvaste, gracias por la salvación, te amamos. Sí, ok, sí, nos salvó. Pero dice, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que yo haya hecho, ni por lo que haya dejado de hacer. Dice, sino que son las obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios constantemente está creándonos, está transformándonos. Nosotros nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, recibiendo el Espíritu de Cristo, para que dentro de nosotros haya una transformación para emular, proyectar, irradiar, ser luz. Dijo, yo soy la luz del mundo, pero ustedes van a ser la luz del mundo. Las buenas obras que ustedes hagan, con esas buenas obras glorifican al Padre que está en los cielos. Pero digo, ¿será que nosotros estamos verdaderamente haciendo para que la gente vea en nosotros el Cristo que se está formando? Y sabemos que nos van a usar como escupidero, y nos van a perseguir, nos van a maltratar, van a hacer toda clase de mal contra nosotros mintiendo. ¿Eso lo aceptamos? ¿Somos capaces de anularnos? ¿Anular nuestro nombre, nuestra vida, nuestro ego, nuestra forma de vivir en este mundo? No, es que usted cómo me va a tratar así, usted no sabe que yo soy el doctor. Usted ya no es el doctor. Si usted es discípulo, usted ya no es doctor. Cristo ya no vive usted, Cristo vive en usted. No, pero es que yo soy el dueño de la fábrica. Usted no es el dueño de nada. El dueño suyo es Cristo, y Él lo cogió a usted de escupidero para que los carnales, los animales, las otras criaturas que no me han encontrado, al usted mostrar su identidad, al mostrarse cómo es usted ahora, lo van a matar, lo van a perseguir. Por eso usted cada día tiene que morir, cada día tiene que tomar su cruz y crucificar, anularse como ser humano de este mundo, como Adán, que busca su gloria para buscar ser transformado, creado en Cristo Jesús, transformado para que pueda ser como Cristo. Por eso cuando le digo, ¿usted en quién confía? Uno diría, yo confío en Dios. Pues si confía en Dios, confía en Cristo. Y si confía en Cristo, pues ya no digo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué no ven a Cristo en mí? Digo yo. Pero nosotros constantemente estamos siendo transformados, porque Dios es el creador nuestro y nuestro Rey, que dice, pero usted ¿para qué me llama Señor, Señor, si no me obedece? Les dije, lean capítulos 5, 6 y 7, porque muchas cosas tenemos nosotros que proyectar de Dios y nosotros no las estamos proyectando. Y creo que como iglesia que está pasando en el último periodo antes de la segunda venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, nosotros pensamos, yo pienso que no estamos siendo los discípulos que Jesús estableció para que lo representáramos aquí, para que sufriéramos las persecuciones y todas las cosas que debe hacer, que debemos esperar de los que son las criaturas en este mundo, que Jesús, teniendo paciencia, se quedó callado y no dijo nada. Divinidad, dijimos que íbamos a hablar de divinidad. ¿Qué es divinidad? Que nosotros participamos de la naturaleza divina cuando nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. La pregunta sería, ¿estamos participando de la naturaleza divina o solamente decimos, Señor, te amo? Sí, yo te amo a ti, pero con los demás, ¿cómo es el trato? No, es que no me puede decir nada porque yo le digo nada, es que se siente ofendido, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal en los de la fe? En Juan, en Hebreos, todos los que han muerto. ¿Cómo murieron los primeros discípulos? ¿Cómo murió los verdaderos discípulos? ¿Cómo fue perseguido Pablo? ¿Cómo fue perseguido Pedro? ¿Cómo fue perseguido Juan? ¿Cómo murieron?
siendo verdaderos discípulos, proyectando y siendo como Cristo. Dijo, yo no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te doy, pum, en el nombre de Jesucristo, haga esto. Pero Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por aquellos que estamos siendo transformados, siendo discípulos. Lo que pasa es que la misericordia nosotros la vemos como bondad solamente para los demás hacer buenas obras. Pero verdaderamente lo que Jesús mostró cuando les dijo a ellos, no le digan a nadie nada, es que voy a padecer mucho, siendo que ustedes ya tienen la revelación que soy rey. Miren lo que me toca soportar para poder emular, proyectar la misericordia, la paciencia de Dios. Que Dios, si Dios respondiera de acuerdo a nuestra iniquidad, de acuerdo a nuestro pecado, cada vez que usted cometa un pecado ya no existiría. Es muy paciente, Dios es muy paciente. Su paciencia más grande en su misericordia, Él no ha respondido inmediatamente. Mire lo que dice el proverbio que tenemos para hoy. Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furia. La cordura es una persona, está con la furia, pero ¿sí? La cordura, una persona cordura, que tiene cordura, sensatez, es que detiene su furor y su ira. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero nosotros nos ofenden y ya no volvemos ni siquiera a mirar a nadie. No soportamos la ofensa. Entonces digo, y es más, voy a decirlo a la manera del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro. Vamos a decir que no lo diga Pedro, el que estuvo allí, ¿cierto? Mejor escuchar el testimonio del que el mío, porque pues sí, a mí me han escupido, me han perseguido. Los que me conocen, hay muchos que saben que me ha tocado anularme para que los que se dicen pastores, que dicen que no lo hacen, solamente persiguen porque el espiritual siempre va a ser perseguido por el carnal. Siempre usted va a ser pateado, siempre va a ser escupido. ¿Por qué? Porque usted siempre está proyectando y está obedeciendo al rey. Cuando usted obedece al rey, cuando usted le dice Señor, Señor, te amo, pero no le obedece, es mentira. Usted tiene que tomar su cruz cada día y cada vez parecerse más a Él. Porque somos creados en Cristo Jesús para hacer unas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, no es que en mi trabajo, no, es que donde usted está, no necesita hablar de Cristo. Deben dar testimonio de usted. ¿Quién es usted? ¿Por qué es tan diferente? Que acepta la ofensa. Entonces, comienza uno aprendiendo con los demás. Ay, Señor, dame paciencia. Sí, pero no la tiene. ¿Cómo será si lo persiguieran en la misma iglesia? Muchos se van de las iglesias porque no se siente, no se pare, no haga. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Reciba su cachetador, como se dice. La tengo, no, sí, bueno, está bien. Sigamos. Me toca perdonar, pasar la ofensa. Porque en mí se está formando a uno que tiene, digamos, como rey. Un rey tiene corona. Lo que hace a un rey, la dignidad del rey es la corona, ¿sí? Jesús fue coronado con una corona de espinas. Entonces nosotros nos corresponde como padecer algo de eso espinoso que nos da la gloria, porque dijo que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Estamos hablando de la parte de reyes que tenemos que proyectar, que somos reyes, hijos como reyes, y que somos hijos de Dios, que nos dio poder y autoridad, y ese poder que debería estar en nosotros es detener el furor, y como honra pasar por alto la ofensa. Eso es algo que está dentro de la divinidad del rey. O sea que si nosotros somos cristianos o ungidos como reyes, o que somos discípulos del rey y aprendemos de él, el apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera. Capítulo 2, Primera de Pedro. Leamos desde el capítulo 1. Leamos capítulo 1 y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Está hablando de la misericordia, ¿sí? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea que si no es por la misericordia, el que con paciencia soportó todo lo que le hizo, nosotros no podríamos comprender que es misericordia, sino que nos dio para que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿cierto? Porque por eso dijo, pero al tercer día resucitaré. O sea que Dios tuvo paciencia, escuchó a Jesús. Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, ustedes hagan lo que quieran. El Hijo del Hombre fue puesto para eso, porque van a entender que es paciencia, y que cada uno tome su cruz y renuncie a su vida, se anule para yo poder hacer lo que hizo con Jesucristo, que es Rey, ¿cierto? Para que
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos a vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Para que os sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo la fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿sí? Entonces, sí, como que eso es lo que Dios está predestinando para nosotros. Ahorita en el capítulo 2, versículo 11. Ustedes lean tarea, lean todo el capítulo, primera de Pedro, por lo menos para que entendamos lo que le dijo a Pedro, que tú eres el Cristo, y luego cómo Cristo va a ser probado y cómo Pedro se tenía que anular para ser un discípulo, y ahorita nos enseña, ¿sí? Amados, dice versículo, leamos, para cortar, leamos bueno, está diciendo que nosotros tenemos que ser como Él. Es que tienen que leerlo todo. Para leerlo, léanlo ustedes, ¿sí? No lo voy a leer todo acá. Versículo 20, para enfocar un poquitico más, pero la tarea es que ustedes lo lean todo con esa inspiración de la misericordia que frenó su poder y autoridad como rey y se anuló para poder tener misericordia en paciencia, para que nosotros sea formada la paciencia, porque es parte de la gloria de la misericordia de un rey, ¿sí? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si usted hace cosas malas en este mundo y usted dice, ay Señor, dame paciencia, ay mire que es que el carro, que la casa, que es que no, eso no tiene nada que ver con su transformación. Usted está haciendo cosas malas y la gente lo está escupiendo y lo está tratando mal porque usted ha hecho cosas malas. Entonces, como hace cosas malas, lo reprenden, lo regañan. Entonces, eso no es que transfórmame, sino perdóname que no estoy mostrando lo que tú eres. Es decir, en otras palabras, Dios es poderoso para crear, ¿sí? Y la creación, digamos que sale de su palabra, poder a través de la palabra, energía para transformar. Dios envía ángeles que me ayudan, envía el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro está diciendo, si usted está usando la energía de Dios, el poder que le da Dios para dañar, eso no está aprobado delante de Dios, ¿sí? Usa la energía para la transformación de su espíritu, soportando las aflicciones que Cristo padeció, pero porque usted es cristiano. Hay muchos, yo por lo menos a muchas personas digo, a lo último que les digo es que soy cristiano. Hago negocios del cacao, me compran, me venden, pero yo no digo que soy cristiano. Con el tiempo me conocerán si soy cristiano, porque el Dios no se lo digan a nadie, solamente a ver si en usted se puede manifestar que es una persona diferente. Ok, pero si yo robo a alguien con el cacao, yo no puedo decir, ay Señor, es que yo no, sino a usted lo están ofendiendo porque usted hizo mal, usted hizo mal esto. Pero si yo haciendo la obra, predicando el evangelio, anunciando la palabra, me escupen, me persiguen, me hacen todo, es aprobado porque está haciendo cosas bien, porque usted está llevando la palabra, está llevando los vituperios de Cristo, hablando del Mesías, hablando de las cosas de la vida, del reino de los cielos, levantando iglesia, haciendo la obra espiritual, ¿sí? Dice que eso sí será aprobado por Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque se acuerda que dijo que síganme. O sea, él está repitiendo lo que Jesús dijo en ese momento en Lucas capítulo 6. Si alguno me quiere seguir, tome su cruz cada día y sígame, anulándose. Porque si usted quiere salvar su vida tratando de hacer negocios, haciendo lo malo, entonces no recibe aprobación de Dios. Pero si usted está haciendo lo bueno, está haciendo las cosas bien, pues usted va a recibir aprobación de Dios, el cual, dice 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, Isaías 53, ¿no? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga juntamente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia. Dice, porque a vosotros seréis como ovejas perdidas, dice Isaías 53. Luego, en el capítulo 5,
No, mire, vimos esto acá. No, lean todo para no alargar la prédica, porque usted lo lee todo y lo va a comprender. No necesita que yo se lo diga. Solamente necesita saber qué es anularse, y qué es seguirlo y qué es servirle para que cada día se parezca más a él. Ahora, esto lo dijo Pedro, pero vamos a verlo cómo lo hizo Jesús. Marcos capítulo 14 dice que quien se quedaba callado, ¿cierto? No decía nada. Eso es anularse, porque dijo: me van a matar, me van a perseguir, me van a hacer todo esto. No se lo digan a nadie. Ustedes mismos van a tener que seguir su camino, y si me van a seguir a mí, tienen que hacer lo que yo estaba haciendo también, ¿cierto? Entonces, después de haber orado, en el capítulo 14, en el versículo 53, vamos a leer desde el 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, pero Pedro, el que acabamos de leer, Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. O sea, él dijo: yo te seguiré, te serviré, pero finalmente ustedes saben lo que pasó con Pedro. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testigo contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dio falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban en ese testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Grábese estas palabras. ¿Qué dice ahí? Mas él callaba. Él callaba y nada respondía. Eso es misericordia, porque él, siendo rey, en la virtud como rey, como su gloria, como su corona, es refrenar esa ira, pasar el enojo y pasar la afrenta. Lo estaban afrentando. Sin embargo, cuando le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? Ahí sí le dijo: no responde nada, él no cae, él dijo nada. ¿Por qué? Porque están diciendo mentiras, porque están hablando blasfemia, porque lo quieren escupir, lo quieren maldecir. Mas él callaba y nada respondía. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí sí no pudo quedarse callado. Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por ahora estoy frenando, teniendo paciencia, soportando todo, para que lo que de Dios no conocen lo puedan ver en mí. Su paciencia, pasar el enojo, pasar el pecado, ¿sí? Imagínate, es que lo que está pasando él es: soy el rey, quisiera como, ¿sí? Pero no, ni siquiera estaba ese en su corazón. Dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Eso es seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque usted está hablando de sí mismo o sus obras, lo que usted hace, que usted habla de Cristo y la transformación. Lo primero es que su propia familia no va a creer que usted crea y la transformación de sí. Entonces, muchos se salvan y muchos van a predicar, pero finalmente cuando vienen las afrentas por ser cristianos no las pueden soportar. Y eso es parte de la paciencia que forma y transforma, porque Dios, en su misericordia por nosotros, nos está ayudando a formarnos en paciencia, para que nuestro espíritu, que Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, anulo el que soy yo, para poder vivir en la vida que Dios quiere que vivamos. Anularse y tomar cada día su cruz es soportar como que Cristo vive en mí, para ser transformado, para que en lo que mal hablan de mí, no hablen mal de mí con derecho, porque es un ladrón, porque es un pícaro, porque es, no por lo malo, sino porque es una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Es más, Pedro dice: mira, a ustedes les parece raro, cuando usted lo lea, a ellos les parece raro que ustedes no sigan detrás de ellos siguiendo todas sus concupiscencias. Lean todo Pedro. Y Pedro sabe que una persona que renació está buscando ser transformado a la imagen de Cristo, para alcanzar esa dignidad de decir: soy rey y sacerdote. Lo que pasa es que constantemente nuestra vida va siendo transformada. Yo también comencé naciendo de nuevo y estaba lleno del furor y lleno del amor y lleno de la salvación y lleno de la gracia, y predicaba. Muchos me conocen que salía a predicar por unas casas, las otras. Estaba lleno de que conocían a Jesús, pero también tenía mis debilidades de la carne.
Yo también a veces no me enojaba muy fácil, muchas cosas. Pero el Señor vino comenzando a transformarme, me fue llevando a un nivel diferente, me probó en tal iglesia y usted puede crecer. Luego me llevó a otra iglesia, soporté más, entonces como que ya creció. Ahorita me está diciendo, estás participando de la naturaleza divina, ¿me comprende? Estás teniendo mi paciencia, estás soportando aún los de adentro, los que quieren despedazarlo. Esto, usted por qué no hace, y usted por qué no dice. Y es que, mire, les voy a decir una cosa. Cuando estoy haciendo la obra que Dios me envía a hacer, ustedes lean Primera de Reyes capítulo 13 completo. Y miren cómo había un rey que estaba haciendo lo malo y Dios le dijo, usted está sacrificando al que está haciendo mal. Entonces, cuando le mandó un profeta que se llama el hombre de Dios, ¿sí? Un hombre de Dios, lo mandó Dios para que le dijera que eso que estaba haciendo va a romper esa vasija donde guardan las cenizas de los sacrificios que hacía y le voy a quitar esto. El hombre de Dios tenía que ir y darle a ese rey, darle ese mensaje y no podía volver por donde vino. Entonces cuando él le profetizó así a este rey, que usted está haciendo lo malo y que eso que está haciendo Dios lo va a romper y que ese sacrificio está mal, a ese rey, el rey levantó la mano para decir, y cójalo, prenda lo que le está hablando contra mí, y se le secó la mano, se le puso tieso por el poder de Dios. Entonces el rey reconoció que ese era un hombre de Dios que había sido enviado y oró, le dijo al hombre de Dios, ore por mí para que me quite eso, y el hombre de Dios habló por él y le fue restaurado otra vez. Él entendería su mensaje, no es el tema hoy, ¿sí? Pero cuando vino otro que era profeta y vio que él salió, y el hijo que vio que estaba pasando eso, el que vio que este hombre de Dios le dijo al rey que hiciera tal cosa y él obedeció, entonces el rey dijo, venga, quédese a comer conmigo. Entonces él dijo, no voy a comer con usted, no voy a quedar acá, no voy a andar en sus caminos. Entonces él se fue. A mí una vez el Señor me dijo, no coja por ese camino, déjelo, dígale tal y tal cosa, yo coge por un lado y yo coge por el otro. Cuando yo traté de unirme a él, no podía. Pero si alguien me dice que no, que vuelva y se quédese con él, entonces mi espíritu estaría desobedeciendo al Señor. Pero cuando Dios me dice, coja este camino y no se vuelva por donde vino antes, pues yo tengo que hacerlo. Yo no puedo obedecer lo que dice en el capítulo 13, que salió otro profeta que dijo, es que Dios dijo tal y tal cosa, y lo convenció, no, Dios, venga y coma conmigo. El hombre de Dios fue y comió. Cuando salió, el mismo que dijo que era profeta, lo engañó, lo hizo obedecer a la voz de Dios, y fue y se lo mató un león. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez el Señor decreta, mira, haga esto y diga eso, usted tiene que cumplir. Si a mí me dice, yo durante 3 años he venido haciendo la reflexión todas las mañanas, si me dice, ahorita dedícase a su familia, yo me dedico a mi familia. Yo sé que muchos de ustedes que quieren que les haga. De hecho, de ahora en adelante, a partir de esta semana, digo una vez, voy a hacer lo que estoy haciendo, es como la autorización que recibo del Señor, y le doy gracias porque me permite ahorita a las 7 de la mañana, yo seguí haciendo mis reflexiones, pero más con mi familia. ¿Por qué? Porque estas reflexiones eran para la iglesia, pero los que vienen aquí son mi familia, ¿sí? Entonces dije, entonces vamos a seguir haciendo las reflexiones para la iglesia, que es los que vienen acá, que es Daniela y sí, los que estamos acá nunca viene ninguno. Entonces seguí con los mismos. Lo que pasa es que estaba haciéndolo públicamente y muchos de pronto lo veían, pero no son la iglesia. O sea, entre comillas, no es que sea un desgaste, sino que no están haciendo, no está cumpliendo el objetivo. Entonces es como acercarme un poquito más. Ahorita a las 7 de la mañana lo estoy dando con mi familia y hemos tenido un provecho muy grande. Entonces cuando yo hice eso en mi corazón, el Señor dijo, ahorita hágalo con los que son parte de la iglesia, pero que no están aquí. ¿Me comprenden? Porque es que yo a veces no entiendo lo que Él me quiere decir, sino que con el tiempo al caminar, Él me ayuda a discernir lo que Él quiere para la iglesia, para su iglesia. Yo no puedo hacer como quiera. No, Señor, quiero hacer a las 6 de la mañana. Yo ya venía viendo como que no es por acá. Sin embargo, con estas predicaciones acerca de la divinidad y el tiempo que se avecina y lo que va a pasar, me está diciendo, hágalo con cada familia en la iglesia. Entonces, como está haciendo con su familia, que es la iglesia, hay otros hermanos que no están aquí en Bucaramanga, pero que son la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Que cada uno de ustedes como familia me van a decir, yo, pastor, yo sí quiero tener esa reunión como usted la está teniendo a las 7 de la mañana, ahora más personalizada, más como pastor, ya no como por la necesidad que apremiaba, porque yo pensaba que todo el mundo se iba a morir. El Señor me permitió predicar 3 años, como cuando el Señor estuvo 3 años aprendiendo, y ya cada uno debería estar haciendo lo que, sí, siguiendo el discípulo. O sea, ¿qué es hacer discípulos? Aprendan de mí y háganlo ustedes también. Jesús dijo, aprendan de mí, salgan y tomen su cruz. O sea, voy a hacer muchas cosas, pero ustedes síganme. Yo sigo las pisadas del Señor y sigo su ordenanza, porque Él es el dueño de la iglesia. Entonces me dice, hágalo con su familia como en el arca de Noé. Yo lo estoy haciendo,
Pero hay otras personas que también son de la iglesia que no están acá, entonces ofrezca para que también eso que usted está haciendo con su familia, que son la iglesia, hay otros hermanos que no están en Bucaramanga pero que también son iglesia, entonces hagan una cita con ellos, los que a la hora que ustedes puedan. Yo puedo casi que todo el tiempo menos el día del Señor, y el sábado para mí es un poquito complicado porque por la tarde, aunque también podría sacar el tiempo, no sé, que el Señor me ayude. Le agradezco mucho a la hermana la oración de representación de hoy, porque estaba conectado con todo lo que está pasando. Yo nunca escucho, antes del culto, nunca escucho la oración, le digo ore así, pero le agradezco mucho esa oración porque es como la respuesta precisamente a eso, al anhelo, porque sí, otra semana me llamaron, ay, pues, me hace mucha falta, entonces, bueno, ahí está, hay 300 y pico de predicaciones, de reflexiones, hay 500 estudios bíblicos, o sea, por palabra no se quedan varados. En YouTube hay más de 500 enseñanzas y en Facebook pues hay muchísimas, pero esto ya se trata de otra cosa. No es que yo le haga su reflexión, sino que usted cada uno haga su reflexión con su familia. La tarea es, usted haga una reflexión con su familia por lo menos una vez a la semana, como yo lo hago con mi familia, y si usted quiere hacer una reflexión, no una reflexión, sino quiere congregarse conmigo durante un día a la semana, cuando oré, el Señor me llamó y dijo, eso es acampar. ¿Qué vamos a hacer? Campamento. Eso le llamaban antes mini iglesia, otras personas le dicen célula, nosotros le vamos a llamar vamos a acampar. ¿Por qué? Porque Él tabernaculizó con nosotros. Nosotros estamos en el desierto, estamos acampando. Tengo un cuerpo de piel que es mi tabernáculo. Entonces los voy a invitar a las familias que quieran acampar conmigo un día a la semana, que hagamos como campamento. O sea, nos reunamos por familia, solamente por familia, y podamos predicarle, y quieran estar un poquito más cerca, como yo estoy con mi familia, si quieren hacer reflexión de la prédica, si tienen preguntas, máximo una hora. Pero eso sí, si la cita de los días miércoles a las 7 de la noche es a las 7, no a las 7:05, ni a las 7:08, ni a las 7:20. 7 es 7 o 6 es 6, 5 es 5, porque yo voy a sacar el tiempo, pero necesito que respeten mi tiempo, ¿sí? O sea, ay pastor, qué pena, que es que me llegué tarde, que bueno, una vez paso, ¿sí? Espero la frente, otra vez no, si no puedes no me hagas perder el tiempo. Es una cita, como ir al médico, como ir a otra parte, porque es una cita que yo voy a sacar el tiempo para que ustedes, si quiere acampar conmigo, lo hagamos. Yo con el mayor gusto saco el tiempo, y ya sea la predicación, orar, alguna prédica o alguna reflexión, está bien. Le vamos a poner máximo que sea una hora, 40, una hora, y el tiempo que quieren hasta ahí, 5 minutos, no tiene que ser, es que él dijo que 40 minutos, no, pues flexible, pero que no se pase de una hora, porque yo quisiera muchas veces se me alarga, pero lo estoy haciendo porque ustedes son parte de la iglesia, muchos podrían venir aquí el día del Señor al culto. Sin embargo, pues bueno, yo esta mañana pensaba, ¿será que si yo les digo, vamos a levantarnos, vamos a Bogotá, vamos a comenzar la iglesia? Los hermanos de Bogotá dirían, sí, yo iría. Entonces diría, oiga, yo estoy aquí en Bucaramanga, los de Bucaramanga no. Cuando me vaya, dirían, ay, yo me quería congregar con ustedes, me gustaría congregarme, pero estaba en Bogotá. Los que están en Bogotá irían al sitio donde está el pastor, no sé, porque estoy en Bucaramanga y no vienen. Entonces, para que aprovechen los que no están aquí en Bucaramanga y que de pronto quieren tener el tiempo de la iglesia conmigo como pastor, como consejería, ustedes saben que me pueden llamar, yo lo había dicho, ¿ok? Eso, cierro paréntesis. Ahora, volvamos a la prédica. Estamos diciendo que nosotros vamos a hacer pruebas en nuestra misericordia, en que nosotros perdonamos la afrenta. A mí me han perseguido los mismos hermanos de la iglesia. Muchos conocen que levantamos, cuando participamos del levantamiento de una denominación aquí en Bucaramanga, y el mismo pastor puso en contra los mismos de la iglesia contra mí. Entonces yo sé lo que es ser escupido, perseguido, que ya ni me saludan, o sea, pero yo tuve que dejar mi nombre, enterrarlo, crucificarlo y seguir las pisadas del Señor, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo tengo que, sin embargo, si los ven me saludan, hola, ¿cómo están? Yo no, ay, usted dejó de hablarme, yo no le voy a hablar a usted tampoco. No, pues, yo aprendí de Jesús, que si lo escupieron, bueno, pues, sí, eran tus tiempos era muy carnal, ahora es más espiritual. Ay, tan chévere abrazar a una persona que es más espiritual, pero sé que me toca seguir recibiendo escupitajos, cachetadas, hasta de pronto dirán toda clase de mal contra mí mintiendo. Muchos hablan mal de mi familia, muchos han hablado mal de mí, de mi familia, bueno, no sé, pero todo eso lo paso por alto, porque cuando llegan a mí esas noticias, sé que tengo que tener la paciencia como Jesucristo, que si Dios perdonó y pasó por alto las ofensas, ¿cómo no va a ser yo? Entonces, ¿para qué oro? Padre nuestro, perdóname las ofensas, si yo no perdono a los demás? Porque eso tiene que ver con la gloria de la corona del rey, y esa es la transformación de nuestro espíritu. En otras palabras, uno que nació por el vientre de María, Santiago, capítulo 1. Santiago, ya voy a terminar. ¿Cuánto llevamos?
Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El producto de todo esto, lo que produce, ¿se acuerda que les dije? Cuando nosotros buscamos en quién confiar, un propósito es encontrar que se acabe la idolatría. 2, poner mi confianza en Yeshua HaMashiach. Y 3, que eso tenga una transformación en mi espíritu para que yo pueda emular, proyectar, ser como Él. Entonces, si yo soy como Él, vamos a pasar pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de mar que es arrastrada por el viento echado de una parte a la otra. Daniela me dijo esta semana en una reflexión, me pareció muy bonita, se lo voy a compartir, que yo no sabía cómo transmitir mi fe, pero ella dijo algo, porque yo confío mucho en la oración, o sea, confío mucho que el Señor me escucha. Entonces dice que cuando ella también ora es como cuando de pronto cae como en el sueño, ¿sí? Como que ora y como si la anestesiara, yo ya oré, ya dije, ya deja ahí, Señor, ¿sí? Entonces comprendí que verdaderamente cuando uno pide con fe, quiere decir es porque yo sé que Él es Yeshua HaMashiach, y yo le entrego mi oración, y usted anestésiese y no alcance ni a dudar. No tenga tiempo ni siquiera de dudar, solamente piense que gracias que escuchan mi oración, necesito ser transformado, Señor. Yo no tengo esa paciencia tuya, que por estar haciendo la obra me persiguen. Yo sé que me están persiguiendo por hacer cosas malas, perdóname, yo no debería estar haciendo cosas malas, me abofetean y todo, pero no por el evangelio, sino por lo como soy, por mis negocios, bueno, no sé. Pero si usted está recibiendo escupitajos, persecuciones, desprecios, todo lo que esté llevando por llevar su vida pública, sirviendo a Jesús, sirviendo su nombre, eso es aprobado por Dios. Entonces lo que usted tiene que aprender es a pasar por alto, anularse a sí mismo, para que como producto de Dios, que es creador, que nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, vayamos siendo creados, el Espíritu de Cristo nos transforme, para cuando en la casa del Padre hay muchos lugares, nosotros lleguemos a ser a su semejanza. Ese es el objetivo. Filipenses capítulo 2, terminamos. Filipenses capítulo 2. Filipenses, esta mañana les escribí algo muy parecido, ¿sí? Ustedes miren la reflexión que hice antes de enviar la prédica, antes de comenzar el culto. Dice, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es que, dije, si nosotros tenemos los pensamientos de Dios, si caminamos el camino de Él, si estamos pasando por donde Él está pasando, Él nos va a ayudar. Cualquier cosa que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo así, en la prédica pasada. Pero no podía decirlo porque necesitaba esta prédica, porque muchas veces piden cosas que son para este mundo, pero no piden para la transformación de su espíritu. Señor, si el Espíritu de Cristo vive en mí, ¿yo por qué no tengo que enterrar eso? Ayúdame. Ore así. Ore, ayúdame a transformar mi corazón, mi pensamiento. Y es verdad que ya no digo yo, Cristo en mí, yo tengo que anularme. Cada día tomar mi cruz y anularme, y pensar que quiero ser un discípulo y seguir las pisadas de Jesús. Entonces lee Pedro y dice, Pedro me está enseñando cómo seguir las pisadas. Y vamos a pasar diversas pruebas, pero la prueba de nuestra fe va a producir una paciencia que es el fruto de parte de la corona en cuanto a Dios se refiere, a la misericordia. Porque si nosotros no tenemos misericordia y yo hoy sacudo el polvo de mis pies de alguien que de una vez, ya vendrá juicio sobre él. Pero trato de pasar por alto los desprecios, los escupitajos, todo tipo de cosas, toda clase de mal que dicen contra mí, mi familia mintiendo, y bueno, así sea lo que sea, no me importa, porque yo me anulé para poder seguir a Cristo, para que Él transforme mi corazón. Sufro y pido, ayúdame, faltan más pasos para irradiar, emular, proyectar verdaderamente que Cristo vive en mí, que soy un hijo de Dios, no que soy un cristiano, porque hoy en día todo el mundo es cristiano, pero ser discípulo, que sigue las pisadas, que soporta, que tiene la paciencia, que lo persiguen por causa del evangelio y por causa de su nombre, no, eso no. Muchos hablan, muchos son capaces de, es que él dice, es que él hace, es que no sé qué, pero yo no puedo hacer como yo quiera, me toca hacer lo que él me dice. Finalmente, Filipenses capítulo, versículo 5, pero Filipenses capítulo 1 lo está confirmando. Pedro estuvo allí, ¿cierto?
Pedro, entonces vimos cómo lo vio Pedro, cómo lo vio Israel, tú eres mi rey, ¿cierto? Vimos en ¿cómo es que se llama? En Isaías, Jacob, yo es el rey. Jacob dijo al rey, yo soy tu rey. Cuando lo vio a Pedro, Pedro dijo, ¿quién es usted? Dijo, tú eres el rey. Nosotros cómo lo vemos, como el rey, hay que obedecerle, hay que emularlo, hay que seguirlo, hay que servirle. ¿Qué dice Pablo? Que no estuvo con él y fue su discípulo, pero por el Espíritu Santo, como él nos tocaría a nosotros, que Pablo no estuvo con él, no caminó con él, sin embargo está diciendo que tengamos el mismo sentir con Cristo. Y aparte de eso dice en el versículo 29, 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora hay en mí. ¿Sí? ¿Oís que hay? ¿Por qué? Porque tenemos ese conflicto. Lea un poquitico más antes el conflicto. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir sería ganancia. Dice, porque él mismo es el que está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Hay un conflicto, hay tanta afrenta, hay tanta, lea usted todo el primer capítulo de Filipenses. Hay tanto conflicto que Pablo, queriendo hacer el bien y estando hasta en la cárcel, la verdad todo acá se mal, dice, yo quisiera más bien morirme y estar con él, pero por causa de los que me quedo acá, quisiera hacerlo, quiero tener más bien el mismo sentir que hay en Cristo. ¿Sí? Porque yo quisiera morirme y estar con él. Ya. Pero si el Señor me dice, no, quédese ahí y enséñeles y edúquelos y ahorita usted soporte, porque también quiero que sea transformado para que llegue a ser a mí. Usted está diciendo que ya no vivo, que tú ya no vives, Pablo. No, Señor, ¿quién vive en ti? Cristo vive en mí. Entonces tú eres cristiano, discípulo o creyente. Ser cristiano es fácil. Decir que es cristiano de boca, ir a predicar de Jesús es fácil. Pero decirle, Señor, y yo obedecer para ser transformado a mi imagen y ser como Él es, ahí, esa es la vara alta. ¿Ok? Vamos, él nos puso una vara muy alta. Síganme, sigan mis pisadas. Así que oremos con arrepentimiento, pidiéndole al Señor que nos ayude verdaderamente a ser transformados en esa primera forma de la misericordia de Dios en cuanto a su bondad de rey, que tiene misericordia y tiene paciencia como fruto, que también lo haya en nosotros. La paciencia para que cuando sea sometida a prueba nuestra fe sea aprobada, podamos decir, ay, gracias por haber probado, sí está Cristo en mí, sí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos permitido no solamente recibir la salvación y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, sino que hemos renacido para una esperanza nueva, viva. Pero sí es necesario que nosotros seamos que ser afligidos y probados nuestra fe, para que siendo puesta a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea también hallada en alabanza y gloria cuando tú vengas por segunda vez, para que cuando tú nos veas, tú nos hayas transformado tanto a la imagen tuya, que podamos verdaderamente glorificar tu nombre, santificar tu nombre. Ayúdanos a ser transformados por el Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Ayúdanos que tu palabra obra en mí, creando en nosotros un nuevo hombre en Cristo Jesús, para que en lo que se murmura de nosotros no sea lo malo que hacemos, sino por causa de creer que somos ahora. Porque ahorita tú nos constituiste reyes y sacerdotes para la gloria de Dios el Padre. Ayúdanos para que haya en nosotros el mismo sentir que había en ti, no diciendo de boca que somos cristianos, sino que nuestro corazón verdaderamente se ha transformado. Bendice nuestro espíritu y a cada uno de los hermanos que tienen el mismo sentir, el mismo anhelo y el mismo arrepentimiento, para que tú escuches su oración de arrepentimiento y obre en cada uno de nosotros, ayudándonos con esta primera forma de manifestación de la naturaleza divina como reyes, que tengamos la misericordia pasando por encima de las afrentas y teniendo paciencia. Ayúdanos para cuando estamos siendo probados, escucha nuestra oración y nos ayudes dándonos sabiduría cómo responder, como responderías tú. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía, la dirección del Espíritu Santo sea con todos los hermanos y toda la iglesia de Jesucristo comprada por su sangre, que sigue las pisadas de Cristo, para que ya no viva nosotros, sino que nos anulamos para que Cristo viva en nosotros, y la palabra del Padre Dios sobre nosotros para la transformación de nuestro espíritu para siempre. Amén.